Hola, amigos. Es un gusto tenerlos de regreso. Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy continuaremos con el capítulo 9 del libro, Mi Sistema, de Aaron Nimzowitz. El capítulo 9 se titula, La cadena de peones. El autor comienza dando las generalidades y las definiciones de la cadena de peones. Nos plantea que después de las jugadas iniciales E4, E6, D4, D5, si las blancas juegan E5, se forma una cadena de peones. Nimzowitz nos dice que esta cadena es una cadena blanca y una cadena negra, y que esas cadenas tienen unas bases. En este caso el peón D4 sería la base de la cadena de peones blanca y el peón D6 sería la base de la cadena de peones negra. Nimzowitz nos dice que las cadenas de peones dividen al tablero en dos partes siguiendo su diagonal. En adelante simplemente hablaremos de la cadena de peones, haciendo referencia a ambas, a la cadena blanca y a la cadena negra. Nimzowitz nos recomienda que recordemos los temas aprendidos en los capítulos de columna abierta y peón pasado, porque estos conceptos también van a ayudar a entender la teoría de la cadena de peones. Lo que nos dice el autor es que después de las jugadas E4, E6, D4, D5, las blancas, mientras mantengan el peón de rey en E4 tienen posibilidades de ataque. Por ejemplo, al jugar E por D5, esta jugada abre la columna E, y también las blancas tendrían la posibilidad de colocar el caballo en E5. Sin embargo, si las blancas juegan E5, moviendo su peón en el centro, estas posibilidades desaparecen y se forma la cadena de peones. El autor nos dice, sin embargo, que la energía que había en el ataque en esa posición antes de jugar el peón E5 no puede haber desaparecido solamente por mover el peón. Nimzowitz considera que la energía de ataque continúa, pero está modificada. Esa energía se traduce en otras cosas y nos da un ejemplo, pues podemos ver que el peón D6 queda frenado, lo que significa que se produce un bloqueo. Nimzowitz nos recuerda que los peones bloqueados le dan al jugador afectado un perjuicio a su posición. Además, al jugar peón E5 se divide el tablero en dos regiones. El ala de rey y el centro, veámoslo en otro diagrama, el tablero queda dividido por los peones. Ahora el autor pasa a describir lo que sucede en cada una de ellas. Sobre el ala o flanco de rey, nos dice que el peón que está en E5 es muy importante, pues ayuda a formar una cuña. Evita que el caballo de las negras ocupe su posición normal en F6 y eso hace que las piezas blancas se puedan acercar más fácilmente al ala de rey negra, dándonos como ejemplo la posición de la dama en G4. Además, la presión que se ejerce sobre el flanco del rey permite que otras piezas también puedan unirse al ataque, como podrían ser un alfil en D3, un caballo en F3 o un alfil en C1. Si las negras quieren defenderse avanzando el peón F2 pasos, con el fin de que la segunda fila quede defendida, por ejemplo, con la torre que vemos en la casilla 7, el peón D5 toma el paso. Una vez que el peón D5 toma el peón de F, y siga torre por F6, las blancas obtienen control nuevamente sobre la columna de rey y pueden ubicar nuevamente su caballo en la casilla 5. Esto les permite presionar el peón D6, que ya no tiene otro peón que lo defienda. Nimzowitz nos recalca que, si hubiera un peón blanco en F4 obstruiría el ataque de las blancas. Ahora, debemos entender que el avance del peón E también tiene efectos en el centro, así que pasamos al siguiente diagrama. Al fijar el peón D6, las blancas pueden atacar a ese peón jugando F4 y F5. Si las negras toman el peón de F5, abandonarían su base en la cadena de peones, debilitando al peón D5. Pero si las negras no toman el peón de F5, las blancas podrían formar una nueva cuña jugando F6 o empezar a hacer cambios sobre el peón D6 jugando F5 por E6 y F7 por E6 quedando débil el peón D6 y además las blancas pueden usar sus torres por la columna F. Para que entendamos mejor cómo se debe atacar la base de la cadena de peones, Nimzowitz nos recuerda entonces el elemento primario de ataque lateral, el ataque por rodeo.
Para eso nos remite al siguiente diagrama. En este diagrama vemos que la torre C1 ejerce un ataque frontal, atacando el peón que está en la casilla C6. Al lado vemos que la torre no puede atacar de frente al peón que está en la casilla F6 y es necesario jugar a la columna adyacente, por ejemplo, torre G1, luego torre G6, atacando al peón por el lado y tomándolo. Otra opción es poner la torre en la séptima fila jugando torre G7, luego torre F7 y luego torre por peón. Con esto Nimzowitsch nos quiere hacer notar algo importante. Y es que el peón blanco en esta posición es parte del ataque, pues si no existiera ese peón, podría atacarse de manera frontal al peón negro de F6. Además, el ataque contra el peón negro es más fácil pues está fijado. El autor recomienda siempre fijar o frenar el objetivo de ataque. En este nuevo diagrama lo que vemos es el ataque a la base. Acá nos muestra cómo se puede realizar el ataque. Lo ideal es establecer el objetivo primario de ataque. Entonces el autor nos dice que el hecho de poder jugar los peones que atacan a la base de la cadena de peones enemiga nos ayuda a proseguir el ataque, pues el campo de batalla se ha dividido en dos, el ala de rey y el centro. La base de la cadena de peones debe ser el punto de ataque. Podría seguirse, por ejemplo, F por E6, F por E6 y torre F6 atacando en E6. A continuación, Nimzowitsch empieza a exponer cómo concibe el ataque a la cadena de peones. El autor nos dice que él considera la cadena de peones como un problema de frenado. Lo que importa es frenar a los peones enemigos, no importa si los peones propios han desaparecido o no, lo importante es lograr frenar a la cadena de peones enemigos, sea con piezas o con peones. Para entender mejor esto vamos al siguiente diagrama. Nimzowitsch continúa diciéndonos que después de las jugadas E4, E6, D4, D5, las blancas están generando un ataque contra el peón de E5 debido a la intención de las blancas de abrir la columna E. Vamos al siguiente diagrama. Luego nos dice que en la cadena de peones hay que entender cuáles son los peones que son frenados y cuáles son los peones que están frenando. Después de las jugadas E4, E6, D4, D5, E5, los peones negros fueron frenados en su avance hacia el centro, mientras que los blancos ya están en el centro. Teniendo esto en cuenta, los peones que están frenados son los peones negros y los peones blancos serían los que frenan. En ese sentido, las negras, que son las que están frenadas, son las que se apresuran a atacar la base de la cadena de peones enemiga para poder liberar a sus peones frenados. Por eso describe que es mucho más común que las negras jueguen C5 y no es tan común que las blancas jueguen F4 y luego F5. Nimzowitsch nos dice entonces que, cuando las blancas se abstienen de jugar F4 y luego F5, es porque prefieren jugar en el flanco de rey, no en el centro, o porque las blancas estuvieron ocupadas manejando las consecuencias del ataque a su propia base. El autor, entonces nos dice que, atacar la base de la cadena de peones es una necesidad estratégica y que buscar maniobras que liberen el frenado de los peones de la cadena de peones es muy importante, y debe hacerse lo más temprano que se pueda. Nos dice que la liberación se debe realizar de acuerdo con algunos principios. Por ejemplo, nos dice que debemos buscar que un peón logre eliminar la base de la cadena de peones enemiga, y luego hay que atacar a la posible nueva base, o al componente de la cadena más próximo. Entonces nos da el ejemplo con las jugadas E4, E6, D4, D5, E5. Los peones negros están frenados. Ellos realizan un ataque inmediato a la cadena de peones y este ataque se inicia con la jugada C5. No se inicia con la jugada F6 pues el peón D5 no es la base de la cadena de peones. La base de la cadena de peones es D4. Atacar el peón D5 y cambiarlo solamente haría que el peón D4 vuelva a ocupar la casilla E5 y el frenado continúa. Después de C5, las blancas disponen de varias jugadas. Si imaginamos que las blancas ignoran el problema de la cadena de peones y jugaran, por ejemplo, D por C5,
después de alfil por C5, y si las blancas siguieran sin prestar atención a la cadena y continuaran con caballo C3, las negras podrían jugar F6. Las negras, una vez que han destruido la base de la cadena de peones, ahora sí pueden atacar el peón E5. Sin embargo, esto debe realizarse en un orden. En caso de que las blancas siguieran con su ingenuidad y después de F6 jugaran E por F6, las negras responderían con caballo por F6, caballo F3, caballo C6, alfil D3, E5. Las negras han logrado la acción liberadora. Se logró primero eliminando a la cadena de peones blanca, empezando por la base, y luego avanzaron hacia el centro. Los peones frenados de las negras han recuperado su movilidad y ahora pueden avanzar, presionando a las piezas blancas. Nos remite el autor a otro ejemplo. En este diagrama podemos ver que el peón de C3 es la base de la cadena de peones. Y el ataque debe realizarse sobre ese peón jugando B5, B4 y B por C3. Después de esto vemos que el peón que estaba en la columna B de las blancas es el que reemplaza al peón que estaba en la columna C en su papel de base de la cadena. Si las negras juegan B5 y luego B4 y las blancas juegan C por B4, la base de la cadena de peones ya no sería C3, sino D4. Nimzowitsch nos recalca que, en este diagrama, la base de la cadena de peones nueva, que sería E4, es una base que no está defendida por otro peón. Y eso implica una debilidad. En el mismo diagrama, si las negras jugaran F6 habría un error, porque, aunque pudieran tomar el peón que está en E5, la cadena de peones blanca todavía se mantiene. Entonces nos dice que la lucha por la liberación concuerda con la lucha contra un bloqueador, cosa que se había visto en el capítulo 4. Por eso mismo el autor reduce el problema de la cadena de peones a un problema de bloqueo. Continuando con el capítulo, Nimzowitsch nos habla de las reglas del bloqueo y sobre cómo podemos aplicar las reglas aprendidas para el peón pasado al tema de la cadena de peones. También nos habla sobre la maniobra de cambio aplicada a la cadena de peones. Lo que busca enseñarnos ahora es que, según lo que habíamos visto en el capítulo 4, cuando alguien con el bando defensor quiere mejorar su movilidad busca cambiar al bloqueador. En este caso, Nimzowitsch nos dice que un bloqueador puede ser cualquier pieza que detiene a un peón. En ese sentido, consideramos pues que, en una posición estándar, que surge después de E4, E6, D4, D5, E5, los peones que están en E5 y D4 son peones que están bloqueando a los peones de E6 y E5. En ese sentido, las negras quieren buscar cambiar a esos bloqueadores fuertes, o sea, a los peones de E4 y E5 por bloqueadores más débiles. A esto, Nimzowitsch lo llama la maniobra de cambio en la casilla de bloqueo. Y nos da el siguiente ejemplo: en la tercera jugada las negras juegan C5. Si las blancas jugaran caballo C3, las negras pueden aprovechar la oportunidad de realizar la maniobra de cambio en la casilla de bloqueo y jugarse por D4, después de lo cual juegan las blancas dama por D4, las negras juegan caballo C6 y la dama blanca no puede mantenerse en su casilla de bloqueo. Por ende, es un bloqueador débil y las negras han conseguido eliminar a un bloqueador. Sin embargo, pasemos al siguiente diagrama. Vamos a la jugada 3 después de C5, las blancas pueden jugar alfil E3. En este caso, si las negras jugaran C por D4, y las blancas continuaran alfil por D4, ya la posición negra no sería tan ventajosa, porque el alfil que está en D4 sigue siendo un bloqueador fuerte y flexible. Nimzowitsch nos invita a recordar entonces que las maniobras de cambio, dentro del campo de acción de la cadena, solo hay que realizarlas teniendo en cuenta cuáles bloqueadores enemigos van a llegar a reemplazar a los anteriores. Hay que analizar si el bloqueador va a ser fuerte o débil. Nos remite entonces al siguiente diagrama. Nos dice que las blancas pueden verse tentadas a jugar dama C2, con la idea de tomar en H7. Después de enroque corto, alfil por F6, torre por F6, alfil por H7 jaque, rey H8, alfil D3, E5,
las blancas han ganado un peón, pero las negras han liberado su posición. Por eso Nimzowitsch nos dice que dama C2 no es muy fuerte. Nos dice que es mejor jugar para fortalecer el bloqueo sobre los peones del enemigo, como caballo D2. En el siguiente diagrama Nimzowitsch nos muestra que hay que analizar algunas opciones, como por ejemplo alfil D4 o dama E2. Dice que después de alfil D4 seguirían las jugadas dama C7, dama E2, caballo G4, H3, E5 y las negras logran movilizar sus peones. Entonces Nimzowitsch recomienda jugar dama E2, torre a C8, alfil D4, dama C7, caballo E5, y se continúa así con el bloqueo de la posición negra. Si las negras juegan, en la tercera jugada alfil por E5, podría seguir caballo por E5, torre a C8, C4 con ventaja para las blancas. Concluye entonces que la jugada alfil D4, seguida de dama E2 no es buena porque el bloqueador no ejerce su acción completamente, sino que está limitada. Continúa Nimzowitsch el capítulo describiéndonos la lucha por asedio de posición. Nos muestra una partida entonces en la que, cuando el atacante juega atacando la base de la cadena de peones y aplicando correctamente la maniobra de cambio sobre la casilla de bloqueo, recibe como premio la liberación completa de los peones que habían sido frenados. Pasamos a esta partida jugada en 1911, entre Nimzowitsch que llevaba las piezas blancas, y Salve. Comienzan con E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, caballo C6, caballo F3, dama B6, alfil D3, alfil D7. Nos dice que las negras, con la jugada 6, tratan de hacer que las blancas se retiren de la casilla E4. Con esto buscan eliminar la cadena de peones que bloquea a sus propios peones D6 y D5. Además, nos dice que la jugada dama B6 está justificada en esta posición porque va dirigida a atacar la base de la cadena de peones blanca. Se continúa la partida con D por C5, alfil por C5, enroque corto, F6. Las negras, después de F6 logran eliminar a todos los peones de la cadena blanca de peones. Las blancas responden, B4 con la intención de defender la casilla E5. El autor dice que, si las blancas jugaran dama E2, F por E5, caballo por E5, caballo por E5, dama por E5, caballo F6, las blancas ven que su dama bloqueadora sería fácilmente atacada. Jugaron las blancas entonces, en la jugada 9, B4, alfil E7, alfil F4, F por E5 realizando la maniobra de cambio, pero el alfil bloqueador es fuerte. Siguen con caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5, caballo F6. Si las negras intentan cambiar el alfil jugando alfil F6, las blancas pueden responder dama H5 jaque, G6, alfil por G6 jaque, H por G6, dama por G6 jaque, rey E7, alfil por F6 jaque, caballo por F6, dama G7 jaque con ventaja para las blancas. Entonces, después de caballo F6 de las negras, las blancas en la jugada 13 jugaron caballo D2. Acá el autor nos muestra que esta posición ya la habíamos analizado, donde concluye que las blancas no obtienen ventaja tratando de ganar un peón jugando dama C2. Continúan las negras con enroque corto, caballo F3, alfil D6. Si las negras intentan alfil B5, las blancas pueden continuar con caballo G5, alfil por D3, dama por D3, caballo E4, caballo por E4, D por E4, dama por E4 obteniendo un peón de ventaja y buena posición. En la jugada 15, las blancas continúan entonces con dama E2. Nimzowitsch consideraba prematuro alfil D4, pero doy una variante de ejemplo en la que se puede jugar alfil D4, dama C7, torre E1, caballo G4, alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5 jaque, rey G8, dama por G4,
E5, dama H5, alfil F5, G4 y las blancas obtienen ventaja persiguiendo al alfil de casillas blancas con la torre de A1, debido a la amenaza de mate. Continuando después de la jugada 15, las blancas dama E2, siguió, torre a C8, alfil D4, dama C7, caballo E5. Las blancas han logrado inmovilizar los peones negros. La partida siguió con alfil E8, torre a E1, alfil por E5, alfil por E5, dama C6, alfil D4, alfil D7, dama C2, torre F7, torre 3, B6, torre G3, rey H8, alfil por H7, E5. Si las negras juegan caballo por H7 sigue, dama G6, E5, dama por F7, torre G8, alfil por E5, caballo F6, torre por G7, torre por G7, alfil por F6 y las negras deben sacrificar su dama para no recibir mate. Entonces en la jugada 25 continuaron, alfil G6, torre 7, torre 1, dama D6, alfil E3, D4, alfil G5, torre por C3, torre por C3, D por C3, dama por C3, rey G8, A3, rey F8, alfil H4, alfil E8, alfil F5, dama D4, dama por D4, E por D4, torre por E7, rey por E7, alfil D3, rey D6, alfil por F6, G por F6, rey F1, alfil C6, H4. Las negras abandonan. En este punto nos invita a hacer una revisión retrospectiva de la partida. En la jugada 6, cuando las negras jugaron alfil D7, era mejor que las negras hubieran jugado C por D4, y luego sí seguir con alfil D7. El autor recomienda esta jugada porque lleva una variante más tranquila. Sin embargo, las negras quisieron buscar que las blancas se quedaran sin peones en el centro rápidamente. La estrategia de las negras era forzar a las blancas a jugar D por C5 y luego E por F6. El segundo punto de la estrategia de las negras era alejar a los bloqueadores que llegarán de repuesto. Por ejemplo, al alfil que ocupa la casilla E5 en la jugada 12. Sin embargo, el plan de las negras falló en esa parte. Los bloqueadores pudieron mantenerse firmes y ejercer una amplia acción de bloqueo. Entonces Nimzowitsch establece dos postulados. El primero es que los peones negros que están frenados no deben preocuparse de si están frenados por piezas o peones, cualquier cosa les debe dar igual, deben asumir que están bloqueados. Lo segundo, la destrucción de la cadena de peones que está frenando, en este caso la cadena de peones blanca, no significa en sí mismo una acción liberadora, debido a que todavía hay que poner en fuga a los bloqueadores. Es importante, en estas posiciones, determinar hasta dónde es posible alejar a los bloqueadores. Nimzowitsch nos recuerda que los peones son los más adecuados para formar el centro, pero no son los únicos capaces de hacerlo. El autor nos recuerda que ya había expuesto también en otros escritos que consideraba que las piezas ubicadas en el centro también pueden reemplazar a los peones. El capítulo continúa con Nimzowitsch describiéndonos otra forma de luchar contra la cadena de peones. En este caso nos habla de la lucha posicional. Esta lucha consiste en mantener la presión en la base de la cadena de peones. Entonces nos invita a analizar las siguientes jugadas, después de E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, caballo C6, caballo F3, dama B6, alfil D3. En esta posición nos recuerda que para las negras parece ser mejor jugar C por D4, y después de C por D4, ahí sí, las negras deben jugar alfil D7. Ahora las blancas tienen inmovilizada la base de la cadena de peones, y las negras amenazan tomar en D4. Antes de que las negras jugaran C por D4, las blancas tenían la posibilidad de jugar, ellas mismas, D por C5. Sin embargo, ahora que las negras han tomado en D4, las blancas no tienen esta posibilidad.
Eso significa que cuando las negras juegan C por D4 ya no se puede buscar que las piezas blancas tomen en C5 y que el peón blanco abandone su posición en el centro, abandonando la cadena. Sin embargo, las negras, aunque ya no pueden evitar que las blancas tengan su cadena de peones, sí tienen otras posibilidades porque pueden buscar atacar el peón D4. Este ataque ocurre, no solamente con la idea de capturarlo, sino con el objetivo de que las piezas blancas que tengan que protegerlo adopten una posición defensiva, una posición pasiva. Entonces lo que se busca al atacar el peón D4 es que las piezas negras tengan una posición agresiva. La posible continuación que nos da el autor es alfil E2. En caso de que las blancas jugaran en la octava jugada alfil C2, sigue caballo B4 y las negras tendrían ventaja por la pareja de alfiles. Entonces el juego sigue en la octava jugada negra caballo G7, B3, caballo F5, alfil B2. De esta forma, las negras eligen un desarrollo que genera presión contra la base de la cadena de peones. Después de alfil B4 jaque vemos que las negras colocan el dedo en la debilidad de las defensas blancas porque los defensores están sobrecargados sobre el peón D4. Entonces, las blancas deben perder el enroque. Cualquier otra jugada que obstruya el jaque, como caballo B2 o caballo C3, harían que se pierda la defensa del peón D4. Entonces, nos dice el autor que, para mantener la tensión, las negras deben evitar que se cambie el balance entre atacantes y defensores. En este caso hay 3 atacantes y 3 defensores sobre la casilla de 4, por lo que después de rey F1 las negras deben impedir que las blancas jueguen G4 y que les alejen el caballo. Para lograr este objetivo, las negras pueden jugar en la jugada 11H5. Pero también tienen la jugada alfil E7, y si las blancas siguen G4, entonces con caballo H4 las negras pueden eliminar un defensor de E4 y se mantiene el equilibrio entre atacantes y defensores. Entonces Nimzowitsch nos da unos nuevos postulados. Primero, la base enemiga, en este caso la casilla de 4, es fijada y luego atacada por diferentes piezas. Segundo, debido al ataque de la base con diferentes piezas, se logra la ventaja de la posición agresiva de los atacantes. Esto hace que al bando que defiende la base de la cadena, en este caso las blancas, tengan dificultades en su desarrollo. Tercero, debe mantenerse durante el mayor tiempo posible la presión sobre la base. Al menos hasta que el enemigo haya creado alguna debilidad, pues las debilidades van apareciendo como consecuencia de las dificultades del desarrollo. Cuarto, en algunos casos puede que haya que modificar el plan de lucha y se abandona el ataque a la debilidad inicial, en este caso el peón D4, y se concentra el ataque en un nuevo objetivo o debilidad. Entonces tal vez más tarde, en el final, haya que atacar nuevamente la base de la cadena de peones que estaba débil. Quinto, la base débil de la cadena de peones debe ser considerada como una debilidad en el final, pues se puede atacar con el mecanismo de la columna abierta y el ataque de las torres. Por ejemplo, torre a C8, torre C4, torre por D4. Sexto, el atacante no debe olvidar que también tiene una base de la cadena de peones que cuidar. En nuestro caso, si las blancas llegan a fortalecer sus condiciones en la cadena eliminando la presión en D4, entonces, las blancas podrían a su vez avanzar su peón de la columna F, atacar la base negra de 6. Otra posibilidad que tienen las blancas es buscar el juego de piezas contra el rey negro, usando la cuña que forma el peón D5. En cuanto al primer y segundo postulado, Nimzowitsch nos remite entonces a la siguiente posición. Aquí podemos ver en color azul la cadena de peones. Las blancas ahora presionan sobre E6. Además, tienen ventaja en la posición agresiva de las piezas, debido a que el caballo blanco es más agresivo que el caballo de las negras. Esta ventaja se podría aprovechar, por ejemplo, con las jugadas C por D6, C por D6, torre C6, caballo F7, caballo C4, torre D8, A4, B5, rey E3, rey F3, rey G4, rey H5, G4,
G5 logrando que el rey blanco entre a través de G6. Los postulados 3 y 4 pueden ser más difíciles de asimilar según el autor, pues nos recuerda que el aprovechamiento directo de la debilidad de los peones no pertenece al medio juego. La ventaja más rápida que se puede esperar es someter al enemigo, durante algún tiempo, a los inconvenientes de tener que defenderse. Si durante este transcurso de tiempo ha surgido en el campo enemigo otra debilidad, que es muy probable, entonces está indicado cambiar de punto de ataque. Aplicamos así el tercer y cuarto postulado, dejando quieta la base débil de la cadena de peones, para dedicarnos a atacar la nueva debilidad. Mientras más alejada esté la nueva debilidad del primer punto de ataque, mejor para nosotros. Nimzowitsch nos recalca que la debilidad de la base de peones enemiga es mayor en el final de la partida. Por ejemplo, si las negras atacan desde el medio juego la base del enemigo, o sea E4, las piezas enemigas se acumulan y comienzan a molestarse mutuamente, creando dificultades en el desarrollo. Debido a estas dificultades surgirán nuevas debilidades. La debilidad creada debe considerarse como el fruto del trabajo y entonces hay que dirigir todas las fuerzas de ataque contra la nueva debilidad, olvidando la anterior. Sin embargo, en el final de la partida se puede volver a atacar la primera debilidad, o sea la base de la cadena de peones. Nos da entonces Nimzowitsch un ejemplo que nos muestra en la siguiente posición, a la que llegamos después de las jugadas E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3, caballo C6, caballo F3, dama B6, alfil D3, C por D4, C por D4, alfil D7, alfil E2, caballo G7, B3, caballo F5, alfil B2, alfil B4 jaque. Las blancas deben abandonar entonces el enroque y jugar rey F1. Así podemos ver el éxito de la presión sobre la casilla E4, las blancas han perdido el derecho a enrocar. Ahora las negras pueden decidir continuar la presión en D4, jugando H5 o alfil E7, pero el autor nos recomienda que las negras abandonen el ataque contra la base y ahora busquen hacer evidente la debilidad de rey F1. Entonces Nimzowitsch recomienda jugar enroque corto. En caso de que las blancas sigan alfil D3, el autor sugiere continuar con F6, alfil por F5, E por F5 y nos dice que las negras tienen ventaja pro la pareja de alfiles, la seguridad del rey y la apertura del centro. Volvemos a la jugada 11 de las negras, después del enroque. Las blancas siguen G4, caballo H6, torre G1, F6, E por F6, torre por F6, G5, torre por F3, alfil por F3. En caso de G por H6 las negras juegan torre F7. Siguen las negras en la jugada 16 caballo F5, torre G4. Las negras tienen desventaja de calidad, pero la posición débil del rey blanco les da la ventaja. Nimzowitsch recomienda alfil E8, aunque parece mejor torre F8, y después de dama 2, caballo C por D4, torre por D4, caballo por D4, dama E5, alfil B5 jaque, rey G2, caballo F5. Las blancas pueden intentar caballo C3 y sigue caballo H4 jaque y si rey G3 alfil D6 clavando la dama. Entonces en la jugada 22, las blancas continúan alfil por D5, E por D5, dama por F5, torre F8, dama por D5 jaque, torre F7, dama D4, alfil C5 y nos dice el autor que las blancas deben abandonar. Las negras decidieron abandonar el ataque a la base de la cadena de peones y buscar aprovechar la debilidad creada por la nueva posición. La ventaja real de la partida se obtuvo en el flanco de rey. ¿Eso qué significa? Las negras aprovecharon la nueva debilidad de la posición del rey blanco, creada por la necesidad de defender la casilla E4, para obtener la victoria, y no fue necesario volver a la debilidad anterior, que era el peón de E4.
Nimzowitz dice que debemos tener muy presentes los cambios que se hicieron sobre todo después de la jugada 11, donde el ataque se transfirió desde la casilla E4 al ala del rey, debilitada por rey F1. También nos dice que en la jugada 11, si las negras juegan alfil E7, las blancas pueden jugar G3, y luego colocar el rey en G2. Una vez que eliminen la presión en D4, las blancas tendrían buenas posibilidades, como lo menciona en el sexto postulado. En relación con el quinto postulado, el autor nos hace una recomendación que consiste en practicar el aprovechamiento en el final de la base enemiga débil. Para esto nos recomienda poner en el tablero una posición en la que podamos practicar, como la que muestra en el siguiente diagrama. A esta posición podemos agregar una torre o una pieza menor a cada bando y practicar la forma de obtener ventaja del peón débil en el final de la partida. Ahora Nimzowitz nos habla sobre la transmisión del ataque. Nos muestra que las negras, en la posición de la imagen, pueden buscar jugar, por ejemplo, alfil D7 con la idea de incitar a las blancas a abandonar la cadena de peones con las jugadas de por C5 y luego, las negras avanzan a F6, buscando E por F6. A esta estrategia el autor la llama táctica de juego por sorpresa. La otra opción que tienen las negras es jugar ellas mismas C por D4, fijando la base de la cadena de peones de las blancas. A esta estrategia de las negras la llama asedio posicional de la base fijada. Nos dice el autor que en el transcurso de la partida habrá un momento en el que las negras deban decidirse a qué estrategia deben seguir, no pueden mantener ambas opciones de forma permanente. Y mucho más difícil es para las negras no tomar una decisión sobre cómo manejarán la cadena de peones. Las blancas entonces tienen la posibilidad de un contraataque, o pueden buscar una maniobra liberadora violenta. Esta amenaza es la que hace que las negras deban decidirse sobre la estrategia que deben seguir. El autor nos dice que, normalmente, el ataque debe ser hacia la base de la cadena de peones, pero hay que también analizar cada posición, pues existen posiciones en las que el ataque a la base de la cadena de peones puede no ser oportuno. En ese caso es necesario trasladar el ataque. Para entender esto nos lleva a la siguiente posición, después de las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil E7, D4, D6, D5, caballo B8. Con esto, las blancas tienen una cadena de peones y deben elegir el punto de batalla. Si eligen el centro como punto de batalla, jugarán alfil D3, para continuar con C4, y eventualmente C5. Sin embargo, las blancas también pueden elegir otros planes de batalla, como sería el juego con piezas, para lo que no necesitan jugar C4. Las negras tratarán también de atacar la base de la cadena de peones blancos, con F5. Ahora nos muestra Nimzowitz cómo podría continuar el juego, en el siguiente diagrama. Si las negras aplican la estrategia mencionada anteriormente, asedio posicional de la base fijada, y juegan F por E4, las blancas pueden recapturar en el centro con el peón F o incluso con una pieza, como sería el caballo, conservando una buena posición central. Entonces el cambio en E4 no parece prometer mucho a las negras. En este caso se puede aplicar la transmisión del ataque, jugando F4. Con esto la nueva base de la cadena de peones blanca no es E4, ahora es F3 y aunque la nueva base queda bien defendida, la posición del rey blanco está amenazada y eso hace que, por culpa del rey, la nueva base de la cadena de peones, F3, sea más débil que la anterior. Nos dice que hay otros casos en los que una base puede resultar más difícil de atacar que otra y por eso puede ser conveniente transmitir el ataque de una base a otra. Nimzowitz nos presenta las siguientes jugadas: E4, caballo C6, D4, D5, E5, alfil F5, F4, E6, caballo F3, caballo B4, alfil B5 jaque, C6, alfil A4, B5, A3, caballo A6, alfil B3, C5, C3.
Las negras en esta posición se encuentran con que la base de la cadena blanca de peones está bien defendida. Por eso deciden cambiar la base de la cadena de peones para cambiar su objetivo de ataque. En consecuencia, juegan C4 y la nueva base de la cadena es C3. Siguen las jugadas alfil C2, alfil por C2, dama por C2. Entonces el cambio de la base de la cadena de peones está bien justificado, pues D4 estaba muy defendido. Ahora las negras pueden frenar el ala de rey de las blancas colocando un peón en H5 y su caballo en F5, para posteriormente atacar la nueva base de la cadena de peones con A5 y B4 como se muestra en amarillo. Nimzowitsch nos recuerda, para finalizar el capítulo, lo difícil que es la conducción del juego en la cadena de peones. Nos recalca que, apenas se forma la cadena de peones, hay que elegir si vamos a atacar en el flanco o en el centro. Y si vamos a atacar el centro, entonces, es importante dirigir el ataque contra la base. Ese ataque lo debemos realizar mediante una de dos estrategias, mediante táctica de sorpresa o mediante asedio posicional. Además, hay que considerar la posibilidad de trasladar el ataque a un eslabón siguiente en la cadena. Nos recalca que no es fácil saber cuándo y dónde se deben hacer estos cambios. Porque también hay que tener en cuenta que como los dos bandos tienen una cadena de peones, nosotros también tenemos una base que puede ser vulnerable. Nos deja a continuación un esquema sobre la cadena de peones. El capítulo 9 nos ayuda a trabajar, fortalecer y comprender mejor uno de los puntos importantes del juego estratégico. Continuar con la práctica y estudio de los elementos mencionados nos permitirá fortalecer nuestras estrategias de apertura y medio juego, y con ello, mejorar nuestros resultados. Como siempre, les agradezco mucho su compañía en este camino recorriendo las páginas de este libro, en el que vemos la teoría desarrollada por Aaron Nimzowitsch y que disfruto mucho releyendo. Confío en que ustedes lo disfruten tanto como yo. Por ahora me despido, les envío un abrazo, nos vemos en un próximo video y no olviden hacer a alguien feliz hoy. Bendiciones.